Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Nagore Lafage. Nagore Lafage nació un 1 de marzo de 1988 en Irún, País Vasco. Fue hija de Chomín Lafage y de Asun Casasola, quienes también tuvieron un hijo llamado Javier. Quienes la conocieron a lo largo de su vida destacaron su personalidad sociable y simpática, que la ayudó a hacer muchos amigos desde la infancia hasta la adultez. Era habladora, amigable y se hacía querer por todos. En su familia la consideraban alguien especial, no solo por su buen carácter, sino también por su buen desempeño en la vida, el cumplimiento de metas y por ser independiente. De hecho, había viajado por intercambio a varios países de Europa. Cuando Nagore ingresó a la universidad, descubrió su pasión por la enfermería. Amaba absolutamente la profesión que estaba estudiando. La joven se asentó en Pamplona, España, ya que estaba realizando prácticas en el área de enfermería oncológica en la Clínica de Navarra. En ese entonces tenía 20 años y cursaba el 2º año de su carrera. La muchacha, que era muy cercana a su familia, solía visitarlos en Irún. A inicios de julio de 2008 fue a verlos. En esa visita se cortó el pelo y compartió la mayor parte del tiempo posible junto a sus seres queridos. Pero debía regresar a Pamplona. Antes de irse, invitó a sus padres y a su hermano a acompañarla a los festejos de los Sanfermines, pero ninguno de ellos pudo ir, porque tenían otros compromisos para esos días. El 7 de julio del 2008 ya había comenzado la fiesta de los Sanfermines. Nagore solía estar en comunicación constante con su madre, quien antes de salir a su trabajo, vio una llamada de su hija a las 5 de la madrugada. Se escuchaba música de fondo como si ella estuviera en un bar. La joven se encontraba en ese momento en los festejos. Asun sabía que no iba a tener mucho contacto con su hija debido a las fiestas, así que se fue a trabajar y le dijo que cuando regresara la llamaría. La mañana del 7 de julio de 2008, entre las 7 y las 8 de la mañana, la noche de copas había llegado a su fin y un grupo de 3 chicas se encontró con un joven. Se conocían porque ellas estudiaban enfermería en la Clínica Universitaria de Navarra y él trabajaba como residente de psiquiatría en el mismo hospital. Los 4 se pusieron a charlar mientras se dirigían al portal del piso donde las chicas vivían. Se sentaron allí durante un rato mientras conversaban, y poco después llegó Nagore, que era compañera de departamento de las jóvenes. Nagore y el residente, José Diego Illanes, se conocían de haberse visto en el hospital. Ambos cruzaron unas palabras y se dirigieron a casa de él, situada en la calle Sancho Ramírez. Parte de su recorrido quedó grabado en cámaras de seguridad cercanas. Se les podía ver caminando juntos. José agarraba a Nagore de la cintura y del codo. La chica no era de salir con cualquiera, pero a José lo había visto en el hospital. Parecía confiable. Se puede decir que José llevaba la máscara de chico perfecto. Era bien parecido, con cuerpo de deportista. Iba al gimnasio y practicaba triatlón y aikido. Licenciado en medicina, le faltaba menos de un año para convertirse en psiquiatra. Trabajaba como médico residente en la Clínica Universitaria de Navarra,
donde Nagore realizaba sus prácticas de enfermería. El joven, de familia acomodada, tenía un departamento recién comprado en Navarra y una prometedora carrera por delante. Pero no resultó ser el caballero que parecía. Tras unos besos apasionados, dejó salir toda su agresividad y le arrancó la ropa a Nagore, quien intentó ponerle límites y le dijo que ella no estaba interesada en sexo de esa manera. Pero José no entendía razones y siguió su arremetida. Mientras ella más se resistía, más duro él golpeaba, más trataba de someterla a la fuerza para violarla. Así terminó por ahorcarla con sus propias manos. Durante la tarde de ese mismo 7 de julio, Asun llamó varias veces a su hija, pero no pudo comunicarse. El 8 de julio, cuando Asun regresaba de su trabajo, las autoridades le comunicaron que debería dirigirse a Pamplona, ya que algo le había ocurrido a Nagore. De entrada, a ella le parecía ilógico que le dijeran algo así, ya que para ella su hija había estado en las prácticas hospitalarias ese día. Sin embargo, al brindarle ciertas descripciones, la mujer decidió ir junto a su hermana a la ciudad. Al llegar a la dependencia policial, le informaron que el cuerpo de Nagore fue hallado en una área boscosa. Asun tuvo que hacer el reconocimiento del cadáver de su amada hija y, según relató posteriormente, al ver la cantidad de golpes que tenía, sus ojos amoratados, un labio partido y hematomas por doquier, quedó horrorizada. Señaló que jamás lograría recomponerse del todo del impacto de esa imagen. Los oficiales le informaron que el sospechoso estaba detenido. Los investigadores buscaron armar el rompecabezas y comenzaron situándose en el fatídico 7 de julio. Lograron establecer que Nagore estuvo junto a sus amigas en un bar del casco viejo de Pamplona festejando San Fermín. José había estado festejando con su novia, pero tras dejarla, concentró su atención en Nagore, y valiéndose de que se habían visto ya varias veces en la clínica, pudo entablar conversación con ella. Los investigadores no solo hallaron las filmaciones de ellos caminando por la calle en dirección a la propiedad de José, también encontraron rastros de algún tipo de forcejeo en el pasillo común en el que convergen las puertas de los distintos apartamentos y los ascensores. En el apartamento del hombre había señales de que las cosas estuvieron muy mal y que luego alguien limpió todo. Tras ser puesto a disposición del tribunal, el hombre confesó el crimen. En su declaración, aseguró que todo había comenzado con un malentendido, argumentando en este sentido que había bebido mucho y que al poco rato de llegar a su casa, Nagore pensó que iba a violarla. De todos modos, los indicios que halló la policía en el lugar del crimen demostraron que la joven no se equivocaba. José desnudó a Nagore de forma violenta hasta quitarle su ropa interior, por lo cual ella insistió en que no quería continuar con esa conducta sexual. Además, en un intento desesperado por que se detuviera, le dijo que lo denunciaría por abuso. La negativa y la amenaza de denuncia lo enfurecieron más, y la golpiza se hizo más cruel. En un momento el hombre se alejó, pero por algún motivo que no quedó del todo claro. Ya Nagore estaba muy maltratada y no podía huir del lugar, pero aún así intentó pedir ayuda. La madre de José llamó al celular de su hijo y Nagore pudo atender la llamada. Con el hilo de voz que le quedaba, le pidió auxilio. La conversación duró apenas 9 segundos porque la madre del sujeto colgó y no tomó ningún tipo de medida para tratar de solventar la situación. La jovencita, aferrándose a la vida, logró realizar una llamada al número de emergencias pidiendo ayuda, pero la operadora aparentemente no pudo escucharla con claridad y no envió a un equipo al lugar, a pesar de que Nagore le dijo que la iban a matar.
Cuando José la vio con el celular, llevó a cabo su arremetida final. La única llamada que hizo José fue a un compañero del hospital donde trabajaba, del cual solo se supo que se llamaba Guillermo. José buscaba ayuda para deshacerse del cuerpo de la joven. Le preguntó a su compañero si había visto la película Very Bad Things, y enseguida el joven al otro lado de la línea supo que estaba hablando con un criminal. Esta película hace referencia a una pareja que está a punto de casarse, pero la boda se tuerce cuando los amigos del novio se lo llevan de despedida de soltero a Las Vegas. Se emborrachan, se drogan y durante ese viaje 2 personas mueren. Los amigos ayudaron al protagonista a deshacerse de un cuerpo y esto era lo que José le estaba queriendo decir. La conversación continuó con José preguntando a su amigo si lo delataría, y éste le dijo que no, pero que debían ir juntos a la policía para entregarse. José respondió que no y que si lo delataba se quitaría la vida. Al finalizar la conversación, su colega avisó corriendo a las autoridades, aclarando que no sabía si lo sucedido fue un accidente o algo intencional. Mientras tanto, José continuó cometiendo atrocidades con el cuerpo de Nagore. Le cortó 2 dedos a la víctima, le retiró todos los anillos, tratando de que no la pudieran identificar. Metió los restos en bolsas que selló de la mejor manera posible. Luego José fue a buscar el auto de su padre, estacionado en su domicilio, y lo condujo hasta el garage de su propia vivienda. Bajó el cuerpo exánime de Nagore en el mismo ascensor donde retosaban horas antes. Cargó las bolsas en el automóvil y se dirigió a una zona boscosa próxima a Orondritz en el Valle de Erro, a unos 35 kilómetros de Pamplona. Conocía el lugar porque sus padres tenían allí una vivienda. Pretendió simular que la joven había sido desvalijada porque depositó el cadáver de la chica vestida con el típico atuendo de los Sanfermines, con pantalón y camisa blancos, pañuelo rojo y una cazadora. Y entre unos 80 y 100 metros se desprendió de la bolsa con las joyas de la víctima y el cuchillo con el que la había agredido. Horas después, una vecina paseaba con sus perros cuando uno de ellos se dirigió tironeando de la correa hacia una bolsa. Cuando la mujer observó bien, se dio cuenta de que había un cuerpo y avisó a la policía. Poco más tarde, sobre la medianoche, José fue encontrado por sus padres dentro del auto familiar, que estaba estacionado en la localidad de Sorogain. Era el mismo vehículo donde había transportado el cadáver de Nagore. La familia relató que el joven se encontraba con signos de hipotermia y tenía ideas suicidas. Fue detenido más tarde por la policía en la casa familiar. Cuando se conocieron los resultados de la autopsia, se tuvo una idea clara de la arremetida brutal de la que fue víctima Nagore. El informe del forense indicaba que además de 35 golpes externos hechos con gran contundencia, tenía el cráneo roto y la mandíbula partida. La autopsia dejaba claro que fue una muerte violenta. Tenía lesiones en el cuello, en la cara y heridas internas, y los médicos consideraron que fue sometida a golpes durante un tiempo prolongado. También tenía rasgado el pantalón, el sujetador y su ropa interior estaba rota en 3 partes, lo que mostraba un uso de la fuerza desmedido. El 2 de noviembre de 2009 comenzó el juicio en la Audiencia Provincial de Navarra, donde un jurado popular compuesto por 6 mujeres y 3 hombres fue el encargado de escuchar a ambas partes. Asun creía que al haber tantas pruebas no importaba si el jurado era popular. Sin embargo, su opinión cambió en el transcurso del juicio. La madre de Nagore entró en la sala el 4 de noviembre, cuando estaba citada para declarar. El juez le preguntó al jurado popular si querían hacerle preguntas sobre su hija,
y sacaron 3 papeles. El juez tomó el primero y dijo que no haría esa pregunta. Tomó el segundo papel y también decidió no preguntar. Al agarrar el tercer papel, dijo que tampoco debería preguntarle eso, pero que lo haría. En la sala hubo sorpresa y Asun quedó perpleja con la pregunta, porque lo único que les interesaba saber era si su hija era una ligona. Era difícil pensar que tras ser asesinada brutalmente, al jurado popular solo le preocupaba saber si Nagore solía salir con muchos hombres. Asun se preguntó, ¿a quién estaban juzgando en ese juicio? ¿Qué tenía que ver eso con que la mataran? A juicio de la madre, se la quiso culpabilizar por haberse ido con un desconocido, que por cierto no lo era, porque trabajaban en el mismo lugar y se habían visto en el hospital, por besarse con él en el ascensor y por luego decirle que no. Nadie parecía juzgar que él fue violento, abusivo y que terminó matándola. La defensa de José tuvo un claro argumento: el supuesto arrebato emocional del acusado. El hombre sostenía que no recordaba nada de lo que había hecho. Para respaldar este planteamiento de la falta de dominio emocional, mostraron fragmentos de la reconstrucción de los hechos, en los cuales se lo podía observar excesivamente nervioso, hasta el punto de casi parecer que estaba sobreactuando. Dijo que no recordaba ni la voz de su víctima ni quién era ella. Peritos dijeron en la sala del tribunal que él mentía, porque un supuesto estado de pérdida de conciencia no concordaba con todo lo acontecido luego, como cortar parte de las manos de Nagore, quitarle las joyas, envolver el cuerpo, limpiar la escena y conducir 30 kilómetros para deshacerse del cadáver. La defensa también quería utilizar como atenuante el estado alcohólico del acusado, pero la fiscalía sostuvo que el beber en exceso no era una justificación. Ese punto de vista de la fiscalía fue reforzado por las declaraciones de algunos amigos de José, quienes informaron que si bien el hombre había tomado, no había ingerido un exceso de alcohol esa noche. También declaró Guillermo, el amigo a quien llamó para que lo ayudara a deshacerse del cuerpo, y dijo que lo notó nervioso, pero que no estaba fuera de sí. La fiscalía sostuvo que, de haber quedado en estado de shock o algo similar, no podría haber recorrido el camino hacia el bosque, ya que tenía partes que eran de mucha dificultad para atravesar en automóvil. Durante la audiencia en la que mostraron las fotos del cuerpo de Nagore, personas que estaban en la sala del tribunal quedaron tan impresionadas que sufrieron diversos malestares y algunos se descompensaron. El acusado la había masacrado a golpes. Cuando llegó el momento de que José hiciera su declaración, relató a su manera lo ocurrido. Tenía el recuerdo de haber empezado una relación muy fogosa y señaló que fue como parte de eso que le rompió la ropa interior. Calificó su manera de interactuar como bastante fuerte y apasionada, por lo cual tuvo dificultad para detenerse cuando Nagore le dijo que no. Agregó que tenía el recuerdo muy marcado de que todo cambió de dirección. En un principio era una situación consentida, pero al obtener el no de la víctima, todo se tornó muy intenso. Le preguntaron por qué no la dejó irse, y él dijo que quería terminar las cosas bien, o quizás quería acabar las cosas con cordialidad. Argumentó que le pareció que no se entendían o no estaban en la misma sintonía, pero no le gustaba irse enfadado con nadie y quería arreglarlo. La acusación luego puso de relieve que esa declaración era absolutamente contradictoria con lo sucedido esa mañana, porque una brutal golpiza que terminó en crimen distaba mucho de la intención de arreglar las cosas. El hombre sostuvo que no abusó de ella. Afirmó que no recordaba haber limpiado con desinfectante, cosa que sí había sucedido y que fue constatada por los investigadores.
También señaló que tenía fallas como cualquier persona y pidió perdón. A nivel social, el caso generó un intenso debate. Aunque las pruebas eran abrumadoras, se escuchó decir a algunas personas que Nagore se puso a sí misma en riesgo al aceptar irse con él. Le sumaban que accedió a subir a su departamento, que no se negó cuando debía y tampoco se defendió lo suficiente. El juicio en la calle no parecía ser contra el criminal, sino contra la víctima. Muchos no parecían tomar en cuenta que realmente sí luchó, se resistió, llamó a emergencias e inclusive pidió ayuda a la madre del hombre en una breve llamada telefónica que su interlocutora intentó desconocer en el tribunal. Luego admitió que llamó y alguien le atendió, pero que no se oía nada y colgó. Todo pareció apuntar a que José no se encontraba presente cuando su móvil recibió la llamada de su madre y fue atendido por Nagore. Ella aprovechó la ocasión para marcar el 112, el número de SOS Navarra. La llamada quedó grabada, y aunque el audio era de muy poca calidad, se pudo escuchar perfectamente la voz de una mujer que dijo: «Me va a matar». El jurado desestimó la prueba porque la cara de Nagore tenía rastros de sangre y en el móvil no los había. Pudo suceder que los peores golpes en el rostro los recibiera después de la llamada, cuando José la descubrió con el aparato en la mano. Sin embargo, el jurado no hizo esta consideración. La defensa abogó por la teoría de que la llamada a emergencias la hizo el acusado. Según su abogado, José contestó el teléfono a su madre, pero tenía tal angustia que no tuvo fuerzas para articular palabra. Colgó y llamó a SOS Navarra para confesar lo que había ocurrido. Nuevamente la acusación tuvo que indicar que la situación planteada carecía totalmente de sentido. Además, la madre y la tía de la víctima declararon bajo juramento que reconocieron claramente la voz de Nagore en la grabación. La clave del juicio sobre el crimen de Nagore fue determinar si hubo o no alevosía. Su ausencia o existencia marcaría una importante diferencia en la calificación del delito como homicidio o asesinato. Hay alevosía, según el Código Penal español, cuando el culpable emplea medios, modos o formas que garanticen que pueda cometer el delito contra la víctima, sin que la otra persona pueda defenderse o representar un riesgo para el agresor. No se trataba de una diferencia sin importancia. Las penas de cárcel que corresponden a un homicidio y un asesinato difieren bastante en la severidad. Evidentemente, al acusado le convenía defender la tesis del homicidio para conseguir con ello una pena menor. Solo la defensa insistió en la ausencia de alevosía. Tanto el fiscal como la acusación particular y popular consideraron que la alevosía existió y que, por tanto, José asesinó a Nagore. Un año después de la muerte de Nagore, el 17 de noviembre de 2009, se dictó la sentencia que condenó a José. Sin embargo, para decepción de los allegados a la víctima, el jurado popular consideró que fue homicidio, ya que supuestamente no hubo alevosía de su parte. La condena fue de 15 años, pero la redujeron con atenuantes. Uno de ellos fue la reparación económica, por un monto de 126.000 euros para la familia de la víctima. Los Lafargue se negaban a recibir ese dinero, pero el abogado les recomendó que lo aceptaran porque ya a José le habían descontado tiempo de la condena por pagar la reparación económica. Si ellos no tomaban el dinero, sería devuelto al acusado, que terminaría quedándose con todo a favor, tanto el dinero como la rebaja de la pena. Otro atenuante era la supuesta confesión, pero eso fue muy cuestionado,
ya que fue su amigo quien lo denunció. Como tercer atenuante, se consideró el aparentemente arrepentimiento de José. Todo esto hizo que se restaran 2 años y medio a la condena, la cual terminó siendo de 12 años y medio de prisión. El alcohol, el arrebato emocional y la confesión salvaron al asesino de Nagore de pasar más de 20 años en prisión, como pedían las acusaciones particulares y las asociaciones de defensa de las mujeres y contra la violencia machista, que no solo se hicieron presentes en el juicio, sino que también acompañaron a la familia en las apelaciones de la sentencia, pero no tuvieron éxito. El crimen ni siquiera fue considerado como violencia de género, ya que la ley en ese entonces establecía que para ser catalogado así, el hombre agresor tenía que ser o haber sido su cónyuge, o haber estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun cuando no hubiera convivencia. El resultado fue una sentencia que avivó todos los dolores en la familia de Nagore. Para el jurado popular no hubo alevosía. Para las leyes no fue violencia de género. En 2015 José pidió un indulto, pero se lo negaron. Llegado el año 2017, el hombre había usado su tiempo en prisión para estudiar un máster en dietética y nutrición. Además, obtuvo un título de entrenador personal. En 2019, se publicó que José disfrutaba del 3er grado penitenciario, un beneficio que le permitía ir a la cárcel solo para dormir. En esa misma época, la opinión pública estalló en su contra, al conocerse que había sido contratado como médico en una clínica de Madrid, dirigida por el médico psiquiatra Carlos Chiclana. El especialista y titular del centro se apresuró a aclarar que José no pasaba consulta ni tenía pacientes a su cargo. También declaró que creía en la reinserción y lo había contratado porque nadie más le daba una oportunidad. Según sus palabras, José no trataba pacientes, solo colaboraba en tareas de investigación. Aún así, en la web de la clínica se publicó una foto con la cara del homicida de Nagore, junto a los demás profesionales de la plantilla. Esto enfureció a muchísimas personas que pidieron explicaciones al propietario por las redes sociales. Carlos reconoció que había sido un error publicar su foto y pidió disculpas a la familia de Nagore. Por su parte, Asun dijo con enojo y la misma tristeza que la acompañaba desde el 2008, que quería que sus pacientes supieran lo que ese hombre fue capaz de hacerle a su hija. Toda esta situación generó una enorme sensación de angustia en la familia de la víctima. Su padre falleció en 2020, luego de luchar por más de 2 años contra el cáncer. José no pudo desempeñar su profesión en la sanidad pública hasta el año 2020, fecha en la que finalizaron todas las penas impuestas sobre él, incluidas las órdenes de alejamiento que protegían a los padres y el hermano de Nagore. En la actualidad, ya se encuentra en libertad y trabajando como investigador de psiquiatría. Asun no se ha rendido y cada vez que puede, arremete verbalmente contra las decisiones judiciales del caso de su hija. Se ha quejado de que el hombre tuvo privilegios impresionantes y una condena más corta de la que merecía. Lo calificó de asesino y no de homicida. A pesar del desencanto de la madre de Nagore con los procesos judiciales, la nueva situación de José correspondió al cumplimiento de todas las condiciones legales exigidas. Permanecer en reclusión durante las 3/4 partes de la pena, tener el 3er grado penitenciario como beneficio procesal y contar con un informe favorable que garantizara una buena reinserción social. Asun se convirtió en un símbolo de la lucha social y de denuncia contra la falta de formación en género y las fallas de la justicia española. Recuerda cada año el dolor que sintió el 7 de julio de 2008.
Sin embargo, lejos de esconder su dolor o alejarse de las cámaras, lleva más de una década luchando por los derechos de la mujer para lograr un cambio en la justicia y que no haya más casos como el de Nagore. Sostiene que las autoridades se tienen que sentar y pensar qué es lo que están haciendo mal, porque la sociedad y ellos no evolucionan al mismo nivel. Para Asun, se habló de reinserción del homicida, pero Nagore no tuvo la oportunidad de continuar con su vida, graduarse, ayudar a sus pacientes, compartir con su familia, viajar y realizar sus sueños. Como dato adicional en relación con este caso, Elena Taberna dirigió en 2011 una película documental sobre el asesinato de la joven estudiante de enfermería, cuyo título es Nagore. El documental contó con la participación de Asun Casasola, considerada una auténtica madre coraje, que constituye el hilo conductor del relato. Esta producción fue nominada a 5 premios Goya. De su mensaje, lo que más se ha resaltado es que a lo largo del juicio y de los años, la familia de Nagore sufrió como la víctima todo el impacto del sexismo, un conjunto de nociones, expresiones y prácticas sociales que, con base en la diferencia sexual, legitiman y afianzan la desigualdad social entre las personas. El asesinato de Nagore y el papel público de su madre supuso el inicio de una concienciación social de tolerancia cero, no solo con los crímenes, sino también contra cualquier acción violenta que tenga su origen en prácticas que generen desigualdad. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!